Pasemos ahora a la tasa de inflación y en ese sentido, pues lo que hay que abordar es la política monetaria. Recuerden que estamos ante un choque, hay un choque, pero el Banco Central es la entidad responsable de enfrentar las situaciones, aun cuando sea un choque de oferta, por el hecho de que el Banco Central, cuando hay un choque de oferta, tiene que tomar lo siguiente en cuenta. Uno, si el choque es transitorio, pues simplemente él lo ve, lo observa, manda un mensaje de que va a estar preparado para que si esto se convierte en algo que puede romper el anclaje de la expectativa de inflación, pues el Banco Central puede intervenir. Ese es un mensaje donde es lo que dice, mira, yo me quedo sentadito, estoy visualizando, pero mando un mensaje de tener lo que se llama un congelamiento de las tasas de interés, pero un congelamiento restrictivo, es decir, mantengo la tasa de interés en 5.25%, como muy bien ha hecho el Banco Central, pero manda como mensaje de que ante cualquier movimiento de la tasa de inflación más allá de lo que sea saludable para mantener el anclaje de las expectativas, pues entonces nosotros actuamos. Ese sería el mensaje. Y el Banco Central de la República Dominicana, yo creo que tiene que continuar con esto, por el hecho de que aun cuando se ha desacelerado un poco, la inflación está por encima de lo que es la meta. Recuerden que la meta de inflación es el 4% y va desde 3% hasta 5%, es decir, 4% más menos 1%. Pues la inflación, el último dato de inflación, que es el de mayo, fue de 0.31%. Es cierta moderación con relación a abril. Abril estuvo por encima de esto, en términos anualizados estaba por encima del 6%. Y en términos entonces interanuales, ahora tenemos que pasó de 5.11% en términos interanuales de abril a mayo de 5.35%. Es decir, sigue subiendo la tasa de inflación y va a seguir subiendo, Es probable que hasta julio siga subiendo la tasa de inflación. La inflación acumulada de enero-mayo fue de 1.50 y la subyacente, que es una que le da mucho seguimiento al Banco Central, es 4.86%, dice el Banco Central, permaneciendo dentro del rango meta. No obstante, sabemos que el Banco Central le está dando seguimiento porque cuando usted ve que la tasa esperada de inflación comienza a moverse hacia la frontera de la meta. Recuerden que la meta va del 3 al 5 y antes usted tiene el centro del rango meta con una expectativa del 4 y comienza a subir y se te coloca, por ejemplo, en 4.6, pero con tendencia ascendente, usted ya comienza a darle mucho seguimiento al tema de la tasa de inflación. Fíjense acá, tenemos la inflación subyacente, que es el core inflation y las expectativas. Aquí tenemos estas gráficas. Fíjense que después de ese pico, ese fue el pico ahí del choque del COVID y el choque de la guerra de Rusia y Ucrania. Recuerden que eso aumentó significativamente los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, hubo desabastecimiento y eso generó un empuje hacia arriba de la tasa de inflación. Pero luego él comenzó a bajar y fíjense que durante varios meses seguidos, la tasa de inflación subyacente, la tasa de inflación incluso la inflación estuvo por debajo del 4%. El 4%, que es el centro del rango meta, ahí estuvo la tasa de inflación. Pero fíjense cómo en los últimos meses hemos tenido una tendencia ascendente y ya un desbordamiento por parte de la inflación, un desbordamiento de lo que es la meta de inflación, el límite superior a la meta. Está en 5.35, la tasa de inflación, el límite superior es 5 y es probable que ese 5.35 siga subiendo en los próximos días. Entonces, por eso es que debemos estar preparados por parte del gobernador del Banco Central. Debemos estar preparados a que, pues, en cualquier momento, si hay una situación que se pone en peligro el anclaje de las expectativas, que el Banco Central decida aplicar una política monetaria
un poco más restrictiva, es decir, que suba en 25 puntos básicos su tasa de interés o incluso pueda hacerlo una o dos veces antes que finalice el año. Usted me dice, bueno, pero ¿por qué si esto puede ser transitorio, el movimiento de la tasa de inflación? Y le voy a decir lo siguiente, a pesar de que ha bajado los precios de los combustibles a nivel internacional, eso no significa que esa reducción sea permanente. Pudiera darse el caso de que sea muy transitoria y que vuelva a subir debido a que hay un desabastecimiento entre oferta y demanda de combustible. Y eso por el deterioro en la infraestructura que va más allá de simplemente decir ahora, mira, ahora tenemos una situación donde estamos viendo una caída de los precios de los combustibles porque los especuladores están desprendiéndose de los contratos, pero pudiera suceder que cuando ya se abra el estrecho de Hormuz, que ustedes ven que a cada rato dicen, pues lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos, etcétera, pues cuando ya finalmente se abre, usted dice, no, habrá toda la disponibilidad de combustible. Dice, no necesariamente, porque hay un deterioro en infraestructura y también hay que entender que hay una demanda que está ahora mismo reprimida por parte de China. Específicamente, China ha reducido alrededor de 3 millones de barriles diarios, ya sea porque está tratando de cambiar el uso de vehículos que utilizan combustible fósil versus ahora utilizar vehículos eléctricos. Entonces, eso junto con el hecho de que está utilizando sus reservas, le ha permitido disminuir alrededor de 3 millones de barriles diarios el consumo o la compra de combustible en el mercado internacional. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿pero China se va a quedar sin esos 3 millones de barriles o lo volverá otra vez a demandar para recuperar y restablecer sus reservas de combustible? Entonces, si lo hace, entonces eso puede presionar hacia arriba la tasa de, pues bueno, primero los precios de los combustibles y luego la tasa de inflación. Y por eso es que yo digo que el Banco Central de la República Dominicana debe estar preparado porque si es necesario va a tener que subir la tasa de interés. Si es necesario va a tener que subir la tasa de interés, 25 puntos básicos. Recuerden que con una tasa de interés real neutral de 1.5 y una expectativa de inflación de 4.5, 4.6%, eso sumado me da una tasa de interés neutral en términos nominales del 6%, y sin embargo la tasa de interés de política de la República Dominicana está en 5.25. Es decir, que está en 75 puntos básicos por debajo la tasa actual de lo que debería ser. Y eso es algo que el Banco Central lo tiene ahí en su mesa y lo va a estar analizando. Por eso a mí no me sorprendería que el Banco Central decida en las próximas reuniones de política monetaria, finales de junio, inicio de julio, que el Banco Central pueda subir su tasa de interés en 25 puntos básicos. A mí no me sorprendería que lo haga y que tenga incluso un mensaje de que va a darle seguimiento al comportamiento de la expectativa de inflación, le va a dar seguimiento a la tasa de inflación, específicamente al core, para verificar si es necesario nuevos ajustes de tasa de interés. Recuerden que el Banco Central es un Banco Central que ha sido sumamente exitoso en controlar la inflación, es un Banco Central que ha sido sumamente exitoso en términos generales, manteniendo la estabilidad macroeconómica, tiene una gran credibilidad y eso lo va a mantener. Por eso nosotros le hemos siempre dicho al Banco Central que abandone la política que ejecutó del 20 al 25, una política zigzagueante, una política que generó mucha inestabilidad en las principales variables macroeconómicas. Nosotros aquí desde Tecnopol hicimos recomendaciones a las autoridades monetarias para que volvieran a tener esa política de metas de inflación como la que ejecutó del 12 al 19, que brindó mucha estabilidad y un fuerte anclaje de las expectativas de inflación. Afortunadamente, el Banco Central estamos viendo que está reorientando su política monetaria nuevamente a lo que fue esa política de metas de inflación y que lamentablemente se había perdido en este periodo del 2020 hasta el año 2025. Pero gracias a Dios vemos ya un Banco Central que está reorientando de nuevo su política hacia lo que fue ese esquema de metas de inflación que asegura más fácilmente el anclaje de las expectativas de inflación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.